El caso de la señal ferroviaria de Night Cross, de Ernest Bramah. «Luis», exclamó Carrados con aquel aire alegre y divertido que a Carlyle le había parecido tan incongruente, al menos en la idea que él tenía de un hombre ciego. «Tienes un misterio nuevo, lo sé por cómo suenan tus pasos». Había transcurrido casi un mes desde que el caso del falso Dionisos reuniera a los dos viejos amigos. Corría el mes de diciembre. No importaba lo que pudieran significar los pasos de Carlyle para la mirada interior de Carrados. De todos modos, incluso para un observador ocasional, presagiaban las maneras de un profesional tenso, alerta y concentrado. Carlyle, en realidad, ya no dejaba entrever el pesimismo y el abatimiento que había traslucido su manera de actuar en la última ocasión. «Puedes dar gracias a que es una cosa de nada», contestó. «Si no me hubieras obligado a prometerte que me darías la oportunidad de ayudarte en el próximo caso en el que te encallaras, sin importar lo que fuera». «Exacto. Y el resultado es que te traigo un asunto completamente anodino que no tiene ningún interés especial para un aficionado y que solo es desconcertante porque es, bueno, desconcertante». «Exacto, Max. Tu pericia de detective aficionado ha descubierto una verdad proverbial. Casi no necesito decirte que solo lo irresoluble es desconcertante y que este caso probablemente sea irresoluble. ¿Te acuerdas de aquel espantoso accidente de tren de la compañía Central and Suburban en la estación de Night Cross hace solo unas semanas?» «Sí», contestó Carrados, muy interesado. «Leí todos los detalles en su momento. Fue horrible». «¿Tú lees?», preguntó su amigo con suspicacia. «Bueno, utilizo todavía las expresiones comunes», explicó Carrados con una sonrisa. «En realidad me lo lee mi secretario. Yo le digo lo que quiero oír y él viene a las 10 en punto y nos ventilamos los periódicos matutinos en un periquete». «¿Y cómo sabes lo que quieres oír?», preguntó Carlyle astutamente. La mano derecha de Carrados, que reposaba ociosa sobre la mesa, se desplazó hasta el periódico que tenía al lado. Recorrió con el dedo un titular y volvió su mirada inmóvil hacia su amigo. «La bolsa viene de la página 2, British Railways», recitó Max. «Extraordinario». «No mucho», protestó Carrados. «Si alguien mojara un palo en un bote de melaza y escribiera ratas en una plancha de mármol, tú probablemente también serías capaz de averiguar lo que ponía con los ojos vendados». «Probablemente», admitió Carlyle. «De todos modos, no haremos la prueba. La única diferencia es que la melaza en el mármol sería solo un poquito más apreciable para ti que la tinta de los periódicos para mí. Pero cualquier cosa que esté en tamaño menor de un Cícero o 12 puntos ya no la puedo leer bien. Y todas las letras por debajo de los 10 puntos no las puedo leer en absoluto. De ahí que necesite un secretario. Pero vayamos al accidente, Luis». «El accidente, sí. Bueno, te acordarás de todo lo que pasó. Un convoy de pasajeros normal de Central and Suburban no se para en Night Cross. Se pasa la señal y se empotra con un tranvía lleno de gente que se disponía a salir. Fue como pasar una apisonadora por encima de una fila de farolillos. 2 vagones del tranvía quedaron aplastados e irreconocibles. Los 2 siguientes quedaron hechos trizas. Es la primera vez en la historia ferroviaria de Inglaterra que se produce un accidente grave entre una gran locomotora de vapor y un transporte de vagones ligeros, y como suele decirse, salió perdiendo la vaca. 27 muertos, 40 heridos de diversa consideración, 8 de los cuales fallecieron luego, apuntó Carrados. «Un desastre para la compañía», dijo Carlyle. «Bueno, el asunto principal estaba muy claro. El error fue del tren grande, el tren de Central and Suburban. ¿Pero fue el responsable el conductor de la locomotora? Él dijo, y lo dijo con firmeza y vehemencia desde el primer momento, y nunca ha cambiado su declaración ni en una coma,
que vio sin duda la señal de vía libre, es decir, la luz verde. El guardavías implicado, por su parte, también está empeñado en decir que en ningún momento quitó la señal de peligro y que llevaba puesta hacía 5 minutos. Obviamente, no pueden tener razón los dos. ¿Por qué, Luis?, preguntó Carrados con toda tranquilidad. La señal del aviso solo puede estar en una posición o verde o roja. ¿Te has fijado en las señales de la compañía de ferrocarriles Great Northern Railways, Luis? No especialmente, ¿por qué? Hace muchos años, un día de invierno, aproximadamente cuando tú y yo estábamos ocupados en nacer, el maquinista de un tren escocés vio la señal de vía libre cerca de una pequeña estación de Huntington, llamada Abbot Ripton. Él continuó la marcha y chocó contra un tren de mercancías y con el impacto descarriló. Murieron 13 personas y hubo los heridos que uno puede imaginar. El conductor estaba segurísimo de que había visto la señal que le daba paso. El guardavías estaba también segurísimo de que no había quitado en ningún caso la señal roja de peligro. Ambos estaban en lo cierto y además la señalización funcionaba perfectamente. Como te decía, era un día de invierno, había estado nevando mucho y la nieve se congeló y se acumuló en la parte superior del brazo de la señal hasta que se venció por el peso. Es un caso que ningún escritor de ficción se habría atrevido a imaginar. Pero desde entonces, todas las señales del Great Northern pivotean desde el centro del brazo y no desde el extremo, como recuerdo de aquella tormenta de nieve. Eso saldría a colación en la investigación, supongo, dijo Carlyle. Hubo una investigación por parte de una junta de comercio y otras indagaciones, pero no se ha podido dar con una explicación razonable. Todo estaba en perfecto orden. Es la palabra del maquinista contra la del guardavías. No hay pruebas en ningún otro sentido. ¿Quién tiene razón? ¿Eso es lo que tienes que descubrir, Luis?, preguntó Carrados. Me pagan por intentar descubrirlo, admitió Carlyle con sinceridad. Pero hasta ahora no he conseguido ir más allá que la investigación oficial, y entre nosotros, con franqueza, no veo nada claro en este asunto. Ni yo, dijo el ciego, con una sonrisa bastante irónica. No importa. ¿Quién es tu cliente? El maquinista, por supuesto. Sí, admitió Carlyle. Pero ¿cómo demonios lo has sabido? Digamos que tus simpatías parecen estar de su parte. En el juicio el jurado parece inclinado a exonerar al guardavías, ¿no? ¿Qué ha hecho la empresa con tu cliente? Ambos han sido suspendidos en sus puestos. Hutchins, el conductor, sabe que probablemente acabe vigilando aseos en alguna estación perdida. Es un tipo decente, franco, de pocas palabras y pone toda el alma en su trabajo. Ahora está en su peor momento, amargado y esquivo. La idea de que lo humillen enviándolo a vigilar aseos y a cobrar peniques todo el día le está amargando la vida. Claro. Bueno, entonces ahí tenemos al honrado Hutchins. Taciturno, un poco susceptible, quizá encanecido al servicio de la empresa y manifestando una devoción perruna hacia su adorada 538. Pero bueno, ese era el número exacto de su locomotora. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Carlyle casi enfadado. Se comentó 2 o 3 veces en la investigación, Luis, contestó Carrados con amabilidad. ¿Y tú lo recuerdas así porque sí, sin ninguna razón? En general se puede confiar en la memoria de un ciego, sobre todo si se ha tomado la molestia de ejercitarla. Entonces recordarás que Hutchins no causó muy buena impresión en su momento. Se mostró hosco e irritable durante la investigación judicial. Quiero que observes el caso desde todos los puntos de vista. Llamó al guardavías, un tal Med, asqueroso embustero en mitad de la sala, me parece. Y bien, ¿qué me puedes decir de él? Tú lo has tenido delante, supongo. Sí, no me causó muy buena impresión. Es un charlatán, un salamero y claramente un palanganero adulador. Tiene respuesta para todo, casi antes de que le formules las preguntas. Lo tiene todo muy bien pensado. Pero tú quieres decirme otra cosa más interesante, Luis, dijo Carrados animando a su amigo a hablar. Carlyle lo dejó escapar una risilla para ocultar un gesto de involuntaria sorpresa.
Bueno, hay una línea de indagación muy sugerente que no se tocó en la investigación oficial, dijo. Hutchins ha sido un hombre muy ahorrador toda su vida y ha tenido buenos sueldos. Entre sus compañeros se le considera un tipo rico. Yo diría que tiene unas 500 libras en el banco. Está viudo y tiene una hija, una chica muy agradable y educada de unos 20 años. Med es un hombre joven y él y la chica eran medio novios, y estuvieron comprometidos de manera informal durante algún tiempo. Pero el viejo Hutchins no quería ni oír hablar de aquella relación. Parece que le cogió manía al guardavías desde el primer momento y después le habría prohibido que fuera a su casa y que hablara con su hija. «Excelente, Luis», exclamó Carrados con gran alegría. «Absolveremos a tu clienta en menos de lo que se tarda en cambiar la señal de rojo a verde y colgaremos a ese guardavías hablador y salamero de su propio poste de señas». ¿De verdad te parece un hecho significativo? «Es absolutamente definitivo». Puede que fuera un lapsus mental o un descuido por parte de Med, y que cuando se quisiera dar cuenta fuera demasiado tarde y luego, siendo demasiado cobarde como para admitir su error y habiéndose empecinado en ello, se tomara el trabajo de que la detección del error resultara imposible. Puede que ocurriera eso, pero yo tengo la impresión de que el caso no fue ni un mero accidente ni puramente intencionado. Me puedo imaginar a Med solazándose con malicia mientras imagina que la vida de ese hombre que se interpone en su camino y a quien odia de todo corazón está en sus manos. Y me puedo imaginar que esa idea haya llegado a convertirse en una obsesión al darle vueltas una y otra vez, una docena de veces. Con la mano apoyada en la palanca, deja volar su imaginación y calcula las posibilidades de un momentáneo error. Luego, un día, decide apagar la señal en un acto de pura bravuconería y rápidamente la vuelve a encender otra vez. Puede que lo hiciera solo una vez o puede que lo hiciera varias veces antes de que su acción diera lugar a la catástrofe. Había muchas posibilidades de que el conductor de la locomotora muriera. En todo caso, quedaría bajo sospecha, porque a la vista de lo ocurrido siempre es más fácil creer que un hombre se pase una señal de peligro por distracción sin darse cuenta que pensar que uno puede apagarla y encenderla sin ser consciente de sus actos. El fogonero de la locomotora murió. ¿Tu teoría tiene en cuenta la certeza de que el fogonero muriese, Luis? No, dijo Carlyle. El fogonero es una dificultad, pero viéndolo desde el punto de vista de Med, sea culpable de un error o de un delito, todo se resuelve en lo siguiente. En primer lugar, el fogonero podría morir. Segundo, podría no ver la señal en absoluto. Tercero, en cualquier caso, corroboraría lealmente la versión de su conductor y el jurado lo tendría en cuenta. Carrado fumaba meditabundo y sus ojos abiertos y sin vida solo parecían estar observando la estancia con total tranquilidad. Sí, dijo por fin, esa no sería una explicación improbable. El 99% de la gente diría, esas cosas no se hacen. Pero tú y yo, que hemos estudiado criminología, cada uno a nuestra manera, sabemos que la gente a veces sí que hace esas cosas y no serían crímenes raros. ¿Qué has hecho en ese sentido? Para cualquiera que pudiera ver la expresión de Carlyle, serviría como respuesta. Tú no estás en el caso, Max. ¿Qué podía hacer yo? Aunque por otra parte tengo que hacer algo para ganarme el sueldo. Bueno, he llevado a cabo una detallada investigación confidencial sobre los dos hombres. Imaginé que podría encontrar algún indicio que sugiriera que alguno de ellos sabía más de lo que había dicho. O un silencio por razón de amistad o enemistad, o incluso celos. No saqué nada en claro de todo aquello. Luego también cabía la remota posibilidad de que alguna persona hubiera visto la señal, aunque no le hubiera dado importancia. Alguien que podría identificarla de alguna manera y asociarla con la hora. Yo mismo me monté en la línea. En el lugar donde se encuentra la señal, la vía corre junto a un muro alto por un lado. En el otro lado hay casas, pero como la señal se encuentra bajo una visera, no puede verse desde ninguna carretera ni desde ninguna ventana. Mi pobre Luis, dijo Carrados con una amistosa burla, y ya estabas harto de no conseguir nada.
En efecto, admitió Carlyle. Y ahora que sabes el tipo de trabajo que es, supongo que no tendrás muchas ganas de perder tu tiempo en ello. No sería muy justo, ¿no? Dijo Carrados pensativo. No, Luis, me ocuparé de tu honrado conductor, del joven guardavías salamero y de esa señal fatal que no puede verse desde ningún lado. Pero Max, es importante que tengas en cuenta que aunque la señal no pueda verse desde la sala del guardavías, si el mecanismo hubiera fallado o alguien hubiera manipulado el brazo y la luz, un indicador automático le habría dicho de inmediato a Ahmed que el semáforo verde estaba encendido. Oh, he indagado bastante en los aspectos técnicos, te lo aseguro. Yo también tengo que hacerlo, comentó Carrados con aire serio. En fin, si hay algo que quieras saber, me atrevería a decir que yo te lo puedo contar casi todo, sugirió Luis. Eso podría ahorrarte tiempo. Cierto, asintió Carrados. Me gustaría saber si alguien de las casas que se encuentran junto a las vías del tren cumplió años o se casó el 26 de noviembre. Carlyle lo miró desconcertado a su anfitrión. Pues no lo sé, Max, contestó a su manera cortante y precisa. ¿Qué demonios tiene que ver eso con el caso, si me permites la pregunta? La única explicación que se pudo dar a la tragedia del puente levadizo de Pont Saint-Lin en el 75 fue el reflejo de una bengala de luz verde en la ventana de una casa de campo. Carlyle sonrió con condescendencia. Mi querido amigo, no debes permitir que tu gran memoria nuble los acontecimientos que te rodean, apuntó en tono de consejo. En el 90% de los casos la explicación más obvia es la cierta. La dificultad en este caso reside en la demostración. Bueno, ¿te gustaría conocer a esos hombres? Desde luego. En todo caso veré a Hutchins primero. Ambos viven en el Holloway. Le pediré a Hutchins que venga a verte. Digamos, mañana. Ahora no está haciendo nada. No, contestó Carrados. Mañana debo ver a mis inversores y seguramente ese asunto me llevará todo el día. Muy bien, no debes descuidar tus propios asuntos por este experimento, afirmó Carlyle. Además, preferiría ver a Hutchins en su propia casa. Bueno, Luis, ya hemos tenido suficiente por esta noche. Basta de viejos ferroviarios honrados. Tengo una cosita preciosa de un Menes que quiero mostrarte. Hoy es martes. Ven a cenar el domingo y derrama el cáliz de tus burlas sobre mi necesidad de éxito. Un modo encantador de decirlo, contestó Carlyle. De acuerdo, lo haré. 2 horas después, Max Carrados estaba de nuevo en su estudio, decidido a pasar un rato allí sentado y reflexionando. A veces sonreía y en 1 o 2 ocasiones llegó a reírse un poco, pero durante la mayor parte del tiempo su rostro amable e impasible no reflejaba emoción alguna y permanecía impertérrito, con la mirada vacía, con los ojos sosegadamente fijos en un objeto invisible, distante y lejano. Era un capricho extravagante de Max burlarse de su propia ceguera con una fabulosa ostentación de luces. Bajo el ambarino resplandor de 12 de bombillas eléctricas, la sala estaba tan iluminada como si fuera pleno día. Al final se levantó e hizo sonar la campana. «Supongo que el señor Greatorex aún no ha llegado, ¿verdad, Parkinson?», preguntó refiriéndose a su secretario. «Creo que no, señor, pero lo confirmaré», contestó el criado. «No importa, ve a su despacho y tráeme los 2 últimos archivos de The Times. Y ahora», le dijo cuando regresó, «coge el primero. ¿Qué fecha tiene?» 2 de noviembre. Muy bien. Busca la información de la bolsa. Estará en el suplemento. Ahora baja por la columna hasta que encuentres British Railways. Ya lo tengo, señor. Busca Central and Suburban. Léeme el valor de cierre y el cambio. Central and Suburban, ordinaria 66,5, 67,5. Cae en 1/8. Preferentes ordinarias 81, 81,5, sin variación. Ordinarias diferidas 27,5, 27 3/4, cae en 1/4. Eso es todo, señor. Ahora coge el periódico de hace una semana. Léeme solo las diferidas o convertibles a plazo. Dice 27, 27,4, sin variación. La semana siguiente. 29,5, 30. Sube 5/8.
La siguiente. 31,5, 32,5. Sube un punto. Muy bien, ahora léeme lo del martes 27 de noviembre. Dice 31 7/8, 32 3/4, sube medio punto. Sí, y el día siguiente. 24,5, 23,5, cae 9 puntos. Perfecto, Parkinson. Ahí es cuando se produjo el accidente, ¿ves? Sí, señor, un accidente muy desagradable. Jane conoce a una persona que tiene una hermana cuyo marido tiene un primo al que se le amputó el brazo. Se le amputó desde el hombro, dice la mujer, señor. Uno ya no sabe qué pensar, señor. Ya. Mira en ese mismo periódico y busca la primera columna de economía y mira a ver si hay alguna referencia a la compañía Central & Suburban. Sí, señor. City & Suburbans, que después de su última crisis en la proyectada ampliación del servicio de autobuses, había estado considerando muy seriamente abandonar el plan y, a pesar de sus excelentes ingresos propios, sufrió un grave varapalo en bolsa por culpa del lamentable accidente del jueves por la noche. Las acciones diferidas en particular bajaron 11 puntos de un tirón porque se entendió que la recogida de dividendos, de la que se estaba hablando mucho en las últimas semanas, ya era cosa innegable tras el accidente. Sí, eso es todo. Ya puedes llevarte los periódicos. Y permíteme un consejo, Parkinson. No inviertas tus ahorros en acciones especulativas del ferrocarril. Sí, señor. Gracias, señor. Procuraré recordarlo. Se detuvo un instante mientras ordenaba los periódicos. Querría decirle, señor, que le he echado el ojo a una pequeña propiedad en el campo, en Acton. Pero ya ni siquiera las propiedades campestres parecen libres de la depredación legislativa, señor. Al día siguiente, Carrados visitó a sus inversores en la City. Es de suponer que concluyó sus negocios privados antes de lo que esperaba, porque después de pasar por Austin Friars, siguió viaje hasta Holloway, donde encontró a Hutchins en su casa y se entretuvo bastante delante del fuego de la cocina. Suponiendo acertadamente que su coche de lujo llamaría bastante la atención en Klondike Street, el ciego lo despachó a una cierta distancia de la casa y caminó lo que quedaba de recorrido, guiado por el casi imperceptible roce del brazo de Parkinson. «Ha venido a verle un caballero, padre», explicó la señorita Hutchins, que fue quien salió a abrir la puerta. La joven no tardó en averiguar a primera vista la posición y la relación que mantenían los hombres que habían llamado a la puerta. «¿Por qué no los llevas al salón?», masculló el viejo maquinista. Su rostro era un testimonio claro de una existencia dedicada al trabajo duro y de una vida sobria, pero uno se daba cuenta inmediatamente por su voz y por sus gestos de que había estado bebiendo. «No creo que el caballero encuentre muchas diferencias entre nuestro salón y nuestra cocina», replicó la chica con cierto descaro, «y además aquí se está más caliente». «Bueno, ¿y qué le pasa a nuestro salón?», preguntó el padre con voz amarga. «Era lo bastante bueno para tu madre y para mí, y antes también lo era para ti». «Al salón no le pasa nada, ni a la cocina tampoco». Luego se volvió sin inmutarse hacia los dos hombres que habían seguido sus pasos a lo largo del estrecho pasillo. «¿Quiere entrar, señor?» «No necesito ver a ningún caballero», gritó Hutchins. «A menos...». Sus modales viraron de repente hacia una lamentable ansiedad. «A menos que sea usted de la compañía, señor, para... «No. Vengo de parte de Carlyle», contestó Carrados, acercándose a una silla como si se moviera por una especie de instinto. Hutchins dejó escapar una risa de irónico desprecio. «El señor Carlyle», exclamó. «El señor Carlyle de buena cosa me ha servido. ¿Por qué no hace algo para ganarse el sueldo?» «Lo ha hecho», contestó Carrados con su imperturbable buen humor. «Me ha enviado a mí y ahora quiero hacerle unas preguntas». «Unas preguntas», rugió el hombre enfurecido. «¿Por qué, maldita sea? No he hecho más que contestar preguntas durante todo el mes. No le pagué al señor Carlyle para que me hiciera preguntas, ni hablar. Ya he tenido suficientes. ¿Por qué no va y le hace esas preguntitas al señor Herbert Ananias Med? Tal vez entonces pueda averiguar algo». La puerta se movió muy ligeramente y Carrados supo que la chica había abandonado en silencio la cocina. «¿Ha visto eso, señor?», preguntó el padre, aprovechando la ocasión para dar nuevos argumentos a su amargura. «¿Ha visto a esa muchacha, mi propia hija, para la que he trabajado toda mi vida?» «No», contestó Carrados. «La chica que acaba de salir es mi hija», explicó Hutchins.
Lo sé, pero no la he visto. No veo nada, soy ciego. ¿Ciego?, exclamó el viejo, levantándose de la silla con verdadero asombro. ¿Lo dice en serio, señor? Usted ha entrado caminando perfectamente y me mira como si me estuviera viendo. Ah, está bromeando. No, sonrió Carrados, es completamente cierto. Bueno, entonces esto tiene gracia, señor. Usted, que es ciego, espera encontrar algo que quienes tienen vista no han podido encontrar. Farfulló Hutchins sagaz. Hay cosas que no se pueden ver con los ojos, Hutchins. Tal vez tenga razón, señor. Bueno, ¿y qué quiere saber? Coja un cigarrillo primero, dijo el ciego, sujetando su pitillera y esperando hasta que los distintos sonidos le dijeron que su anfitrión ya estaba fumando satisfactoriamente. El tren que conducía usted en el momento del accidente era el tren de las 18:27 de Notcliffe. Se detuvo en todas las paradas hasta que llegó a Lambeth Bridge, la estación central de Londres de su línea. Entonces se convierte en una especie de tren expreso y deja Lambeth Bridge a las 19:11 y no debería parar otra vez hasta que llegara a Swanstead o Thames, 11 millas más adelante, a las 19:34. Entonces paró y partió de Swanstead hacia Ingerfield, la última estación de la línea, donde llega a las 20:05. Hutchins asintió y entonces, recordando que su invitado no podía ver, dijo: «Así es, señor». Ese era su trabajo durante todo el día, ir desde Notcliffe a Ingerfield. Sí, señor, 3 viajes en una dirección y otros 3 en la otra, generalmente. ¿Y hace siempre las mismas paradas? No, el tren de las 19:11 es el único que hace el recorrido desde Bridge hasta Swanstead. Verá, es solo por la hora punta, como dicen. Muchos hombres de negocios que viven en Swanstead usan el tren regular de las 19:11. En los otros viajes paramos en todas las estaciones hasta Lambeth Bridge y luego solo en algunas a partir de ahí. Por supuesto hay otros trenes que hacen el mismo recorrido, el mismo servicio en realidad. Sí, señor, unos 6. Y alguno de esos, digamos, durante la hora punta, alguno de esos hace el recorrido Lambeth-Swanstead sin parar. Hutchins reflexionó un instante. Toda la cólera y la inquietud se había disipado en el rostro del hombre. De nuevo era el obrero excelente, lleno de mollera, pero capaz y seguro de sí mismo. Eso no se lo podría decir con total seguridad, señor. Muy pocos trenes de corta distancia pasan al cruce, pero algunos sí que lo hacen. Con una guía podríamos saberlo en 1 minuto, pero yo no tengo aquí ninguna. No importa. En la investigación judicial dijo usted que no era raro que tuviera que detenerse en la señal de parada al este de la estación de King's Cross. ¿Ocurría muy a menudo? ¿Solo con el tren de las 19:11? Quizá 3 veces a la semana, tal vez 2. El accidente ocurrió un jueves. ¿Había notado usted que se tuviera que detener más a menudo los jueves que cualquier otro día? Una sonrisa iluminó el rostro del conductor ante aquella pregunta. «Usted no vive en Swanstead, ¿verdad, señor?», preguntó a modo de respuesta. «No», admitió Carrados. «¿Por qué?». «Bueno, señor, es que siempre nos hacían parar los jueves. Prácticamente siempre, se puede decir. Era una cosa bien conocida entre los que utilizaban el tren regular. Solían esperar ya que se detuviera». Los ojos sin vida de Carrados tenían la propiedad de ocultar de forma excelente cualquier emoción. «Oh, siempre», comentó amablemente. «Era casi como una rutina entonces. ¿Y por qué siempre ocurría el jueves?». «Me han dicho que tenía que ver con el cierre de las tiendas, que es más temprano ese día. El tráfico del suburbano era un poco diferente. En teoría, nosotros deberíamos retrasarnos 2 minutos ese día, pero supongo que se pensó que no valía la pena cambiar nuestros horarios por esos 2 minutos, así que se nos hacía esperar un poco a la entrada del túnel Three Deep para que el tranvía del oeste pudiera pasar». «Entonces estaba usted advertido de ello». «Sí, señor, así es», dijo Hutchins, enrojeciendo al recordar algo. «Y uno de los miembros del jurado se empeñó en recordármelo. Pero una vez cada 3 meses más o menos se me permitía seguir sin parar incluso el jueves, y no se me ocurre pensar si las cosas están bien o mal, solo porque no sean como yo espero. Las señales son mis órdenes, señor. Alto, adelante y nada más».
Y lo que yo tengo que hacer es obedecer, igual que haría un soldado en el campo de batalla. ¿Qué sería de nosotros si hiciéramos lo que nos viniera en gana? Lo que dijeron de tener precaución era una tontería. Y el hombre que empezó con eso era un barbero que no conoce la diferencia entre las señales de manténgase a distancia y deténgase, y se atreven a dar un veredicto. Mis órdenes, señor, emitidas por aquella señal, era: siga adelante y manténgase en horario. Carrados asintió con gesto de aprobación. Eso es todo, creo, apuntó. ¿Todo?, exclamó Hutchins con incredulidad. Bueno, señor, no creo que se haya podido hacer una idea completa de todo. Casi, y sé que no es agradable para usted volver sobre el mismo asunto una y otra vez. El hombre se retorció en la silla y se mesó nerviosamente la barba canosa. No me tenga en cuenta lo que dije antes, señor, se disculpó. De algún modo usted me ha hecho sentir que se podría sacar algo en claro de todo esto, pero me han estado acosando y acusando e interrogando una y otra vez durante todas estas semanas hasta que han conseguido amargarme la vida. Y ahora están diciendo que me van a poner en unos servicios. A mí, que llevo en la empresa 45 años y 32 en la cabina de la locomotora, y me acusan de saltarme una señal de parada. Está pasando una mala racha, Hutchins. Tendrá que ejercitar su paciencia durante algún tiempo más, me temo, dijo Carrados en tono compasivo. ¿Cree usted que se podrá sacar algo en claro de todo esto, señor? ¿Cree que podrá conseguir usted que me absuelvan? Créame, señor, si pudiera usted proporcionarme una mínima esperanza de librarme de... Se puso en pie y negó con la cabeza apesadumbrado. Estuve cerca, añadió sencillamente. Carrados reflexionó un instante y tomó una decisión. Hoy es miércoles. Creo que puede confiar en tener noticias de su jefe a mediados de la semana que viene. Santo Dios, señor. ¿De verdad cree usted que...? Entretanto, compórtese juiciosamente y sea razonable. Mantenga la educación y la cortesía y no hable con nadie. Sobre todo, y señaló con la barbilla una jarra de cuartillo que había sobre la mesa entre ambos. Sobre todo, deje eso. Aquello, por cierto, suscitó muchas preguntas y no menos asombro en la mente del sencillo maquinista cuando lo recordó posteriormente. Hutchins agarró el vaso y lo estampó en la chimenea, y entonces su rostro resplandeció con la decisión que acababa de tomar. Se acabó, señor. Era la amargura y la desesperación la que me conducían a eso. Ahora puedo pasar sin beber. La puerta se abrió de repente y la señorita Hutchins observó de forma alternativa a su padre y a las visitas. «¿Qué ha pasado?», exclamó. «He oído que se rompían cristales». «Este caballero va a conseguir que me exculpen, mi querida Meg», explotó el viejo sin poderse reprimir, «y he decidido dejar la bebida para siempre». Hutchins, dijo Carrados advirtiéndole. «Es mi hija, señor. ¿Cómo podría ocultárselo?», lloriqueó el viejo Hutchins cari acontecido. «No diré una palabra más». Carrados sonrió para sus adentros mientras notaba que Margaret Hutchins lo observaba atónita y con una inquisitiva mirada que parecía albergar la esperanza de poder leer su mente. Max estrechó la mano del maquinista sin más comentarios y salió a la callejuela con Parkinson en calidad de discretísimo guía. «Qué encantadora la señorita Hutchins, con su vestidito de medio luto, Parkinson», apuntó mientras se alejaban de la casa. «Muy considerado y sin embargo nada ostentoso». «Sí, señor», admitió Parkinson, que hacía ya mucho tiempo que no se sorprendía de las asombrosas percepciones de su patrón. «Los romanos, Parkinson, tenían un dicho, que el oro no tiene olor. A veces es una lástima. ¿Qué joya llevaba la señorita Hutchins?» «Poca cosa, señor. Un sencillo broche de oro que representaba el dibujo de un gorrión, diría yo, señor. Aparte de eso, lo único que llevaba era un bonito reloj de bronce prendido en un lazo gris oscuro. Nada especialmente caro, ¿no?» «Oh, claro que no, señor. Unos aderezos muy apropiados para una joven de su posición». «Bueno, es lo que cabía de esperar», dijo aflojando. «Estamos pasando junto a una valla de anuncios, ¿no?» «Sí, señor». «Vamos a parar aquí un momento. Léeme lo que pone en el cartel que tenemos delante».
¿En este de los concentrados de caldo Oxo, señor? Sí. Pone Oxo, señor. Carrado se agitó levemente con una risa contenida. Parkinson, por su parte, hizo ostentación de su infinita dignidad y se limitó a ocultar que efectivamente aquella escena había sido ridícula. «Ahí no hemos tenido muy buena suerte, Parkinson», apuntó el patrón cuando pudo hablar. «Vamos a probar con otro». Durante 3 minutos, con una concienzuda precisión por parte del lector y toda la apariencia de un profundo interés por parte del oyente, se comunicaron todos los particulares de una subasta en la que se pondría a la venta una cierta cantidad de madera y material de construcción. «Muy bien», dijo Carrados, cuando Parkinson leyó hasta el último de los detalles del cartel. «¿Aún se nos podría ver desde la puerta del número 107? «Sí, señor». «¿Y no viene nadie a buscarnos desde allí?» «No, señor». Carrados emprendió camino de nuevo pensativo. En Holloway Road se montaron en el coche, que los estaba esperando. El conductor recibió la orden de dirigirse a la estación de Lambeth Bridge. En la estación se le dijo al conductor que regresara a casa y Parkinson recibió la orden de comprar 2 billetes de primera clase con dirección a Richmond, donde podrían llegar siempre que hicieran trasbordo en Stafford Road. La hora punta aún no había comenzado y no tuvieron dificultades para encontrar un compartimiento vacío cuando partió el tren. Parkinson estuvo todo el viaje muy ocupado describiendo cuanto veía en los distintos puntos entre Lambeth Bridge y Knight Cross. A lo largo de 1/4 de milla, las exigencias de Carrados para que los ojos y la memoria de su singular criado estuvieran bien atentos fueron constantes. Entonces, de repente, Carrados dejó de hacer preguntas. Habían pasado la señal de stop al este de la estación de Knight Cross. Al día siguiente por la tarde hicieron el viaje de regreso hacia Knight Cross. Esta vez, sin embargo, lo que se veía por la ventana no le interesó nada a Carrados. «Vamos a echar un vistazo a unas casas», fue toda la información que Max ofreció al respecto, y un imperturbable «sí, señor» fue el único comentario que hizo Parkinson a propósito de aquella decisión tan rara. Tras abandonar la estación, giraron por una carretera que corría paralela a la hilera de casas viejas, robustas y mustias que comenzaban a teñirse de decrepitud. Aquí y allá, en alguna fachada, lucía la placa metálica de algún profesional, pero en general eran pisos miserables destinados al alquiler. «La tercera casa después de la que tiene el asta de bandera», dijo Carrados. Parkinson llamó al timbre y en la puerta apareció una criada joven que no tardó en asegurarles que no estaba muy arreglada porque era la primera hora de la tarde. Le dijo a Carrados, en respuesta a sus preguntas, que la señorita Chubb estaba en casa y los hizo pasar a un melancólico saloncito para esperarla. «En este sitio voy a estar casi ciego, Parkinson», dijo Carrados a su criado, caminando por el salón. «Así nos ahorramos explicaciones». «Muy bien, señor», contestó Parkinson. 5 minutos después, un periodo de tiempo que sugería que a la señorita Chubb también le parecía que era muy pronto, Carrados ya estaba acordando arrendar unas estancias para él y para su criado durante los pocos días que pensaban estar en Londres, donde tenía previsto visitar a un oculista. «Una de las habitaciones, la mía, debe mirar al norte», advirtió. «Es solo por una cuestión de luz». La señorita Chubb contestó que lo entendía a la perfección. Algunos caballeros, añadió, tenían sus exigencias y otros sus caprichos. Ella procuraba atenderlos a todos de forma adecuada. El dormitorio que tenía disponible justo daba al norte. Curiosamente, el último caballero que lo había ocupado había hecho la misma petición. «¿Una persona con dolencias oculares, tal vez como yo?», preguntó Carrados amablemente. La señorita Chubb creía que no. En su caso, la señorita creía que no había sido más que un capricho. Había dicho que no podía dormir en una habitación que diera otro punto cardinal. Ella había tenido que dejar su propia habitación para acomodarlo, pero si uno tenía una casa de huéspedes tenía que ser flexible y adaptarse a lo que hubiera. Y además el señor Gush era desde luego muy liberal en cuanto a sus ideas. «¿Gush?».
Vaya, un caballero indio, supongo, aventuró Carrados. Al parecer el señor Gush era en efecto indio. La señorita Chubb se había sentido al principio un poco dubitativa ante la idea de coger como huésped a un hombre negro, tal y como confesó al referirse a él. Repitió, sin embargo, que el señor Gush resultó ser todo un caballero. 5 minutos de amable conversación permitieron a Carrados saberlo todo de la manera de vivir del señor Gush y de sus movimientos, el día que llegó y cuándo se despidió, y sus costumbres solitarias y cotidianas. «Esta es la mejor habitación», dijo la señorita Chubb. Era una estancia de buen tamaño, en el primer piso. La ventana daba al tejado de un garage, y más allá se veía claramente la profunda brecha de la línea del ferrocarril. Al otro lado, el muro del que ya estaba informado Carlyle. Carrados observó la habitación con aquella mirada escrutadora que a veces resultaba tan incómoda a quienes lo conocían. «Tengo que hacer un poco de ejercicio todos los días», apuntó caminando hasta la ventana y pasando la mano por el marco. «No le importará que ponga aquí mi aparato, ¿verdad, señorita Chubb? No son más que unos pequeños tornillos». La señorita Chubb dijo que creía que no le importaba. Luego dijo que seguro que no le importaba. Al final se acabó burlando de la idea de que le pudiera importar. «Si hubiera suficiente amplitud», murmuró Carrados, midiendo y calculando a palmos la altura. «¿No tendría usted 1 metro de madera?» «Oh, por supuesto», exclamó la señorita Chubb, abriendo rápida y sucesivamente un montón de cajones hasta que dio con el objeto requerido. «Cuando arreglamos esta habitación después de la marcha del señor Gush, encontramos este metro entre las cosas que dejó aquí. ¿Es esto lo que necesita?» «Sí», contestó Carrados cogiéndolo. «Creo que es exactamente lo que necesito». Era un metro plegable muy común, de madera clara como el que se puede comprar en cualquier tienda por un penique. Max midió sin mucho cuidado la profundidad de la jamba y leyó el resultado pasando los dedos por la vara. Y luego procedió a recorrer con delicadeza arriba y abajo los bordes del metro. 4 pulgadas y 7 octavos, fue su conclusión apenas murmurada. «Espero que sirva, señor». «Magnífico», contestó Carrados, «pero aún no he concluido con mis peticiones, señorita Chubb». «¿No, señor?», dijo la propietaria, pensando que sería un enorme gusto complacer a un caballero tan agradable. ¿Qué otra cosa podría desear? «Aunque veo muy poco, me gustaría tener luz, pero no cualquier clase de luz. No puedo con la luz de gas. ¿Cree usted que podría conseguirme una lámpara de aceite?» «Pues claro, señor. Volveré a sacar una bonita lámpara de latón que compré especialmente para el señor Gush». Leía mucho por la noche y prefería ese tipo de lámparas. «Ah, me viene muy bien. Supongo que será lo bastante grande como para estar encendida toda la noche». «Sí, por supuesto. Y el señor Gush tenía siempre mucho cuidado de rellenarla todos los días». «Una lámpara sin aceite no es muy útil», sonrió Carrados, siguiéndola hacia otra habitación y metiéndose el metro plegable en el bolsillo como quien no quiere la cosa. Cualquiera que fuera la opinión que Parkinson tuviera a propósito de alquilar unas estancias de segunda en una calle oscura, la devoción que sentía hacia su patrón y su conciencia de mayordomo eran suficientes para acallar sus emociones secretas. En cualquier caso, mientras regresaban a la estación, preguntó, sin rastro de emoción alguna, si había alguna cosa que debiera conocer o saber con referencia a aquella migración inminente al parecer. «Nada, Parkinson», contestó su patrón. «Nos conformaremos con nuestras actuales dependencias». «Le ruego que me perdone, señor», dijo Parkinson con alguna contención, «pero entendí que quería alquilar sin ninguna duda esas habitaciones para una semana». «Me temo que a esa señorita Chubb le ha dado la misma impresión. En todo caso, ciertas circunstancias imprevistas impedirán que volvamos. El señor Greatorex debe escribirle mañana adjuntando un cheque con mis más sinceras disculpas y añadiendo un penique por esta vara de medir plegable que por lo visto se ha venido conmigo sin querer. Bueno, algo es algo».
A Parkinson se le puede excusar de no entender claramente, ni pretenderlo, el curso de los acontecimientos. «Aquí llega nuestro tren, señor», dijo simplemente. «Lo dejaremos marchar y esperaremos al siguiente. ¿Hay alguna señal en algún extremo del andén?» «Sí, señor, en el más alejado». «Vayamos hacia allí». «¿Hay mozos de estación o empleados de la compañía por aquí?» «No, señor, no hay nadie». «Toma el metro. Quiero que subas la escalerilla, porque hay una escalerilla para llegar a la señal, ¿no es así?» «Sí, señor». «Quiero que midas el cristal de la luz. No subas más de lo necesario, pero si tienes que estirarte, ten cuidado de no marcar la medida con la uña, aunque ese sea tu impulso natural. Eso ya lo han hecho». Parkinson miró con cierta inquietud a su alrededor y hacia la señal. Por fortuna, aquella zona estaba a oscuras y no era un lugar frecuentado, y todo el mundo caminaba hacia la salida en el otro extremo del andén. Afortunadamente también, la señal no era de las más altas. «Por lo que he podido calcular, el diámetro del cristal tiene 4 pulgadas y 7 octavos», informó Parkinson. «Gracias», contestó Carrados, volviéndose a guardar el metro plegable en el bolsillo. 4 pulgadas y 7 octavos es bastante aproximado. Ahora cogeremos el próximo tren». El domingo por la tarde, Carlyle regresó a The Turrets a la hora fijada. Venía dispuesto a afrontar cualquier eventualidad y con idea de ser mordaz. Como el tiempo transcurría y el impenetrable Carrados no hacía ninguna alusión al caso, la actitud de Carlyle se deslizó hacia una conmiseración bromista de la situación de su anfitrión. En realidad no habló mucho, pero las agudas precisiones de sus palabras cuando la conversación permitía algún apunte o consideración importante dejaban poco espacio a posteriores comentarios. No fue hasta que acabaron de cenar y regresaron a la biblioteca cuando Carrados dio la primera y ligerísima pista de que había algo raro en el ambiente. Su primera indicación de que se acercaban acontecimientos trascendentales fue que quitó la llave del exterior de la puerta y la colocó por el interior. «¿Qué estás haciendo, Max?», preguntó Carlyle, cediendo a la curiosidad frente a su actitud displicente. «Has estado muy despistado, Louis, pero Parkinson debería presentarse aquí enseguida y todo tiene que estar preparado. Por cierto, ¿llevas encima un revólver?» «Nunca lo cojo cuando vengo a cenar contigo, Max», replicó Carlyle con todo el aplomo que pudo. «¿Debería?» Carrados sonrió afectuosamente ante la respuesta de su invitado y pulsó el resorte secreto de un cajón en un antiguo buró que había a su lado. El pequeño receptáculo oculto se abrió lentamente, mostrando un par de pistolas de color azul plomizo. «Esta noche, en todo caso, conviene ser prudente», contestó, entregándole una pistola a Carlyle y metiéndose la otra en el bolsillo. «Nuestro hombre estará aquí en medio minuto y no sabemos con qué intenciones y de qué humor vendrá». «¿Nuestro hombre?», exclamó Carlyle, estirando el cuello hacia Max, preso de curiosidad y emoción. «Max, ¿me estás diciendo que vas a traer aquí a Med para que admita su culpabilidad?» «Nadie ha admitido nada», dijo Carrados, «y no es Med». «Pero si no es Med, ¿no te estarás refiriendo a Hutchins?» «Ni Med ni Hutchins. El hombre que manipuló la señal viaria, porque Hutchins estaba en lo cierto y había una luz verde, es un joven hindú de Bengala. Su nombre es Drishna y vive en Swanstead». Carlyle lo miró con los ojos como platos a su amigo, entre la pura sorpresa y la incredulidad más absoluta. «¿Me lo estás diciendo en serio, Carrados?», preguntó. «Ah, mi mala fama de bromista», sonrió Carrados. «Si estoy equivocado, Louis, en la próxima hora lo sabremos». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿A qué vino esa colosal maldad, esa crueldad sin parangón?» Carlyle se perdía entre superlativos de incredulidad y no podía sino observar asombrado a su amigo. «Principalmente para librarse de una desastrosa inversión especulativa»,
contestó Carrados, respondiendo a la pregunta. Si hubo otro motivo, o al menos un incentivo, que es lo que yo creo, sin duda lo averiguaremos enseguida. De todos modos, Max, creo que no te has portado bien conmigo, protestó Carlyle, dejando atrás su sorpresa inicial para mostrarse ofendido. Aquí estamos y yo no sé nada de nada, absolutamente nada de todo el asunto. Cada cual tiene su propia idea de la cordialidad, Luis, replicó Carrados con aire sonriente, pero me atrevo a decir que tienes razón y quizá aún estoy a tiempo de que me perdones. En muy pocas palabras le comunicó el curso de sus investigaciones. Y ahora ya sabes todo lo que hay que saber antes de que llegue Drishna. ¿Pero va a venir?, preguntó Carlyle con gesto dubitativo. ¿Puede que sospeche algo? Sí, claro que sospechará. Entonces no vendrá. Todo lo contrario, Luis. Vendrá porque mi carta despertará su curiosidad. Claro que va a venir. Si no fuera así, Parkinson me habría telefoneado enseguida y habríamos tenido que tomar otras medidas. ¿Qué le dijiste, Max?, preguntó Carlyle con curiosidad. Le dije que estaba deseando hablar con él de una inscripción arqueológica de origen indoescrita y que le enviaba mi coche con la esperanza de que me hiciera ese favor. ¿Pero está interesado en las inscripciones indoescritas? No tengo ni la más remota idea, admitió Carrados, y Carlyle ya estaba echándose las manos a la cabeza cuando el ruido de las ruedas de un coche en la gravilla del camino consiguió que se pusiera de pie como movido por un resorte. «Cáspita, tenías razón, Max», exclamó Carlyle, espiando tras las cortinas. «Parkinson viene con un hombre». Un minuto después, el criado anunció al señor Drishna. El invitado entró en la estancia con una tranquila seguridad que podría ser real o fruto de la desesperación. Era un joven delgado, de unos 25 años, con el pelo negro y los ojos oscuros, con un pequeño bigote bien cuidado y una piel cetrina. Su fisonomía no resultaba desagradable, pero su expresión tenía un algo arrogante y desdeñoso. En cuanto a su indumentaria, era de una inmaculada pulcritud. «¿Señor Carrados?», preguntó al entrar. Carrados, que se había incorporado, asintió ligeramente sin ofrecer su mano. «Este caballero», dijo señalando a su amigo, «es el señor Carlyle, el famoso detective privado». El indio lanzó una breve y aguda mirada al personaje que le habían presentado y luego se sentó. «Me escribió usted una carta, señor Carrados», dijo en un inglés que apenas dejaba entrever su origen foráneo. «Una carta muy curiosa, diría. Me preguntaba por una antigua inscripción. Yo no sé nada de antigüedades, pero pensé que, ya que se molestaba en escribirme, sería más educado y cortés venir y decírselo personalmente». «Ese era el objetivo de mi carta», contestó Carrados. «¿Deseaba usted verme?», dijo Drishna, incapaz de soportar el terrible silencio que Carrados dejó caer tras su comentario. «Cuando abandonó la casa de la señorita Chubb, se dejó usted un metro plegable. Había uno en la mesa de Carrados y lo cogió mientras hablaba». «No sé de qué está hablando», dijo Drishna con un gesto de cautela. «Me parece que se está equivocando». En el metro de madera había una marca a la altura de las 4 pulgadas y 7 octavos, la medida del cristal de la luz señalizadora de la estación. El desafortunado joven fue incapaz de reprimir su asombro. Su rostro perdió aquel tono afable. Luego, con un impulso repentino, dio un paso hacia adelante y le arrebató el metro de la mano a Carrados. «Si esto es mío, tengo derecho a recuperarlo», exclamó rompiendo la regla en varios pedazos y arrojándola al fuego de la chimenea. «Todo esto es una tontería». «Discúlpeme, pero yo no he dicho que ese metro que tan impetuosamente ha roto fuera el suyo. En realidad era mío. El suyo está en otra parte». «Donde quiera que esté no puede usted utilizarlo porque es mío», dijo entre jadeos Drishna, cada vez más nervioso. «Si es usted un ladrón, no permaneceré aquí ni un segundo más». Se puso de pie y se giró hacia la puerta. Carlyle dio un paso adelante, pero la precaución era innecesaria.
Un momento, señor Drishna, musitó Carrados con su tono más amable y condescendiente. Es una lástima, después de haber venido desde tan lejos, que se quede sin escuchar cuáles han sido mis averiguaciones en el barrio de Shaftesbury Avenue. Drishna volvió a sentarse. Como quiera, refunfuñó, pero no me interesa en absoluto. Yo quería conseguir una lamparilla de determinado tipo, continuó Carrados. Me pareció que la explicación más sencilla sería decir que la quería para mi coche. Naturalmente, fui a Long Acre, donde están todas las tiendas de coches y repuestos. Y en la primera tienda les dije, ¿no fue aquí donde un amigo mío, un caballero indio, compró hace poco una lámpara de cristal verde que tenía casi 5 pulgadas de diámetro? Y no era allí. Pero de todos modos me podían proporcionar una parecida. En la siguiente tienda me ocurrió lo mismo. Y en la tercera y en la cuarta, y así sucesivamente. Pero al final mi perseverancia tuvo su recompensa. Encontré el lugar donde se había fabricado la lámpara y al coste de encargar otra para mí, conseguí todos los detalles que andaba buscando. No tenía ni idea, o eso me dijo el dependiente, de que en algunas partes de la India el verde fuera el color del peligro y que, por lo tanto, las luces traseras de los vehículos tuvieran que ser de color verde. El asunto le pareció muy sorprendente y me dijo que sería capaz de identificar a su cliente, que pagó por adelantado y no dejó dirección alguna entre 1000 personas de su país. ¿He conseguido que la historia le resulte interesante, señor Drishna? ¿Qué? Contestó Drishna con un bostezo fingido. ¿Le parezco interesado? Oh, le ruego que me disculpe. No puedo verlo por culpa de mi desafortunada ceguera, dijo Carrados con cruda ironía. ¿Ceguera? Exclamó Drishna, abandonando su fingido desinterés como si la palabra hubiera sido una descarga eléctrica. ¿Me está diciendo que es realmente ciego? ¿Que no puede verme? Vaya, no, admitió Carrados. El indio metió la mano derecha en el bolsillo de su abrigo y con un gesto dramático sacó un pesado revólver que colocó en la mesa entre ellos. Me he estado fijando en usted todo el rato, señor Carrados, y si hubiera deseado irme y usted o su amigo hubieran levantado una mano para detenerme, su vida habría corrido peligro, dijo con una voz de melancólico triunfalismo. ¿Pero de qué sirve desafiar a la providencia? ¿Quién puede huir de su destino? Hace un mes fui a ver a una persona de mi país que lee el futuro y pregunté cuál sería el curso de determinados acontecimientos. Y me dijo, no temas al ojo humano. Y luego la vidente añadió, pero cuando el que no vea lo que no se puede ver, entonces ponte en paz con llama. Y yo que pensaba que me hablaba del Todopoderoso. Eso es casi como admitir su culpabilidad, exclamó Carlyle, acudiendo a su espíritu práctico. Asumo los decretos del destino, replicó Drishna. Por otra parte, se ajusta bien a la universal ironía de la existencia que un ciego pueda ser el instrumento que lo revele todo. No me imagino, señor Carlyle, añadió maliciosamente, que usted con sus ojos pudiera haber llegado jamás a ninguna conclusión. Es usted un canalla y su sangre fría me espanta, señor mío, replicó Carlyle. Santo cielo, ¿es que no se da usted cuenta de que es el responsable de la muerte de decenas de hombres y mujeres inocentes? ¿Y usted, señor Carlyle, no se da cuenta de que usted y su gobierno y sus soldados son responsables de la muerte de miles de hombres y mujeres inocentes en mi país y todos los días? Si Inglaterra fuera ocupada por los alemanes y asentaran aquí a su ejército e impusieran una administración y se trajeran a sus mujeres y a sus familias y desplegaran toda su abundante parafernalia en este desdichado país, hasta que la nación entera en su conjunto se viera reducida a vivir en la miseria y la designación de cada nuevo administrador significara la sentencia de muerte de miles de hombres y mujeres para pagar su salario, y luego ustedes fueran a Berlín e hicieran descarrilar un tren, se les llamaría patriotas. Lo que hizo Abadicea y lo que hizo Sansón, eso es lo que he hecho yo. Si ellos fueron héroes, yo también.
Bueno, maldita sea, exclamó Carlyle completamente escandalizado. ¿Qué más tendremos que oír? Bodicea fue un personaje semilegendario a quien tal vez se pueda admirar con distanciamiento. Personalmente ni siquiera tengo una opinión al respecto, pero Sansón, le recuerdo, es un personaje bíblico. Sansón fue tratado como un enemigo. Usted, no me cabe la menor duda, ha sido tratado como un amigo. ¿Y no se han burlado de mí y me han despreciado y se me ha desdeñado todos y cada uno de los días de mi vida en este país? ¿Y no he tenido que soportar de todo de esos hombres arrogantes, clasistas y cabezas huecas? Respondió Drishna, con la mirada brillante de furia y con la voz temblorosa por una repentina pasión. Oh, cómo odiaba cruzármelos en la calle y tener que oír esos mezquinos insultos en su despreciativo inglés de señoritingos, como si yo fuera un ser inferior, un negro. Cómo deseé, al igual que Calígula, que toda una nación tuviera un solo cuello y yo pudiera cegarlo de un solo golpe. Detesto su complaciente hipocresía, señor Carlyle. Les desprecio y me repugna esa ostentación de superioridad hasta tal punto que ni siquiera podrían llegar a comprenderlo. Creo que nos estamos desviando bastante del tema, señor Drishna, interrumpió Carrados con la imparcialidad de un juez. A menos que yo esté mal informado, usted no es tan desconsiderado como para odiar de ese modo a todas las personas a las que ha conocido. No, admitió Drishna, plegándose a una franqueza bastante ingenua. Del mismo modo que odio a los ingleses, adoro a sus mujeres. ¿Cómo es posible que una nación pueda estar dividida de este modo, con sus hombres tan estúpidos y ofensivos, y sus mujeres tan inteligentes, compasivas y tan dignas de admiración? Pero un poco caras a veces también, ¿verdad?, sugirió Carrados. Drishna suspiró profundamente. Sí, eso es increíble. Es lo más propio de su personalidad. Mi asignación, aunque la mayoría de ustedes la calificaría de generosa, ha resultado ser bastante escasa para cumplir las expectativas de cierta dama que me vi obligado a pedir prestado dinero y los intereses se me hicieron al final intolerables. No podía admitir la quiebra, porque entonces mi familia me habría hecho regresar a casa y, aunque detesto enormemente Inglaterra, hay una razón por la que la idea de abandonarla se me hace insoportable. ¿Y esa razón guarda alguna relación con el Arcady Theatre? ¿Lo sabe? Bueno, no es necesario citar el nombre de la dama. Con el fin de recuperar mis finanzas, especulé en bolsa. El crédito que conseguí fue bastante bueno, gracias a la posición que ostenta mi padre y la solidez de la empresa para la que trabajo. Supe por un funcionario muy fiable hace tiempo que las acciones de Central & Suburban, sobre todo las diferidas, iban a caer con toda seguridad y de modo estrepitoso por culpa de la adquisición de una empresa de autobuses. Un asunto que por aquel entonces era secreto. Así que abrí una cuenta en el mercado bajista y lo vendí casi todo. Las acciones cayeron, pero solo de forma parcial. Y esperé. Entonces, desafortunadamente comenzaron a subir. Se dieron acontecimientos desfavorables y empezaron a correr rumores. Yo no podía abandonar los intereses y con el fin de mantener la cuenta me vi literalmente obligado a traficar por un tiempo con algunos títulos que no eran técnicamente de mi propiedad. Eso es malversación, señor, comentó Carlyle gélidamente. ¿Pero qué es la malversación al lado de un asesinato masivo? Sí, malversación. Ese es el nombre. En mi caso, sin embargo, fue solo un asunto temporal. Por desgracia, las acciones siguieron subiendo. Entonces, cuando ya estaba desesperado del todo, dio la casualidad de que regresaba a Swanstead un día bastante antes de lo habitual y el tren se detuvo ante cierta señal para dejar pasar a otro tren. En el vagón escuché una conversación por la que supe ciertos detalles. Uno de los pasajeros comentó que un día se iba a producir un accidente y todo eso. Como en un fogonazo, como si fuera una inspiración, vi cómo aquella circunstancia podría beneficiarme en la bolsa. Con un desgraciado accidente las acciones desde luego caerían en picado y yo podría recuperar entonces mi situación económica.
Creo que el señor Carrados sabe lo que ocurrió a partir de entonces. Max, dijo Carlyle con furia, ¿hay alguna razón por la que no deberías encargar a tu criado que llame a la policía y que se le lleven arrestado sin falta a este monstruo, ya que acaba de confesar su crimen aquí mismo? Sí, hágalo, señor Carrados, sugirió Drishna. Desde luego me colgarán, pero el discurso que tengo preparado recorrerá la India de un extremo a otro. Mi recuerdo será venerado como el de un mártir, y la emancipación de mi tierra natal se precipitará gracias a mi sacrificio. En otras palabras, apuntó Carrados, habrá algunos disturbios en media docena de pueblos, unos cuantos policías desafortunados serán linchados y apaleados hasta la muerte, y puede que ocurran incluso cosas peores, pero no nos conviene, señor Drishna. ¿Y cómo piensa usted evitarlo?, preguntó Drishna con elegante seguridad. Resulta muy desagradable ser colgado una mañana de invierno. Mucho frío, todo desangelado, muy inhumano. El largo juicio, la soledad, el confinamiento, los pensamientos de la noche anterior en vela, el verdugo, el ruido de la polea, el deslizamiento de la soga, todo eso hace presa en la imaginación. Solo un estúpido va a la horca con tranquilidad. ¿Y qué me aconseja que haga, señor Carrados?, preguntó Drishna con astuta mirada. La mano de Carrados se deslizó hacia el arma que aún descansaba en la mesa entre ambos. Sin decir una palabra la empujó hacia su invitado. Ya entiendo, murmuró Drishna con una leve risilla y una mirada centelleante. Que me pegue un tiro y me calle, eso es lo que propone. Que me guarde el discurso para ahorrarme el juicio y aleje la llama de la antorcha de la libertad y la insurrección. Y también para ahorrarle a su familia la vergüenza de verle ahorcado y a esa dama, cuyo nombre ignoramos, la desagradable necesidad de abandonar la casa que usted le ha proporcionado y la renta que usted le ha asignado. Ella, desde luego, no veneraría su recuerdo. ¿Qué quiere decir? La operación accionarial que usted ha llevado a cabo está basada en un delito grave, así que no puede ejecutarse. La empresa con la que usted ha realizado esas operaciones irá a los tribunales y el dinero, que se puede rastrear sin mucha dificultad, se retendrá mientras no se demuestren sus orígenes legales. Max, gritó Carlyle con vehemencia, ¿de verdad vas a permitir que este sinvergüenza evite el patíbulo? Lo mejor que se puede hacer con los patíbulos es suprimirlos, Luis, contestó Carrados. ¿Te has parado a reflexionar sobre lo que pensarán de nosotros los hombres y las mujeres dentro de 100 años? Oh, bueno, en realidad yo no estoy a favor de las ejecuciones, admitió Carlyle. Nadie lo está, es verdad. Pero seguimos ahorcando. El señor Drishna es una alimaña peligrosa que en aras de la felicidad de los animales pacíficos debería dejar de existir. Dejemos que su bárbara hazaña pase al olvido con él. Los contras de difundirla superan con mucho a los pros. He pensado, anunció Drishna, que haré lo que me dice. Muy bien, dijo Carrados. Aquí tiene unas hojas de papel en blanco. Lo mejor será que escriba una carta a alguien contándole que las dificultades económicas en las que se encuentra le resultan insoportables. Pero es que ya no tengo dificultades económicas. Eso no importa en absoluto. Se considerará una alucinación y se tomará como una demostración de su estado mental. ¿Pero qué garantías tenemos de que no se escapará?, susurró Carlyle. No puede, replicó Carrados con tranquilidad. Lo conoce todo el mundo. No tengo ninguna intención de escapar, señaló Drishna mientras escribía. Le cuesta imaginar que no haya considerado esta eventualidad, ¿verdad? De todos modos, murmuró Carlyle, recordando su época como abogado. Me gustaría que esto fuera aprobado por un jurado. Una cosa es ejecutar a un hombre moralmente y otra hacerlo casi de forma literal. ¿Así está bien?, preguntó Drishna, entregando la carta que había escrito. Carrados sonrió ante aquel homenaje a su percepción. Excelente, contestó cortésmente. Hay un tren a las 21:40. ¿Le viene bien? Drishna asintió y se levantó. Carlyle tenía la desasosegante sensación de que debería hacer algo, pero no conseguía averiguar qué.
Unos minutos después tuvo que escuchar a su amigo dar las gracias con efusividad al visitante por haberle ayudado en la cuestión de la inscripción indoescrita mientras avanzaban juntos por el vestíbulo de la casa. Luego se oyó cómo se cerraba la puerta. «Creo que a veces hay algo decididamente misterioso en la conducta de Max», murmuró desconcertado Carlyle para sí mismo.